Doctor Barraga César, por favor, el último orador del día. Han quedado otras invitaciones pendientes y vamos a, finalizada la exposición, vamos a pasar un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene, en el mismo horario a las 12. Al final completan los expositores que querían concurrir y había algunos planteos de algunos legisladores de invitar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor. Bueno, menos mal que me toca intervenir hoy entonces. Bueno, muchas gracias, senadores y senadoras. Yo creo que este tema es muy importante para la institucionalidad argentina, ¿no? El déficit de la Administración de Justicia y particularmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación inviste lo que en la semántica de la Corte se llamaría gravedad institucional, ¿no? La pérdida de credibilidad, la presencia de fallos impensables, porque uno podrá estar de acuerdo o no si el número de 17, si el número de 20 en el Consejo de la Magistratura, son temas opinables, pero uno no puede, como hombre del derecho, soportar que por decisión judicial se reponga una ley derogada. Lo único que yo puedo coincidir con Lorenzetti es que le señaló que ni un estudiante de primer año emitiría un pronunciamiento con ese contenido. Pero esta es una culminación de una seguidilla de fallos de la Corte, donde se advierten unas parcialidades, se advierte además, diría, un instinto de clase en los pronunciamientos que dicta, que requiere necesariamente de una modificación sustantiva a la Corte. Y la Corte, contrariamente a lo que sostuvo Lorenzetti en alguna entrevista, es un poder político. Y me voy a referenciar en una frase de Enrique Petracchi, muy lejana respecto de los conflictos actuales. Dijo con mucha gracia: si un juez no sabe que hace política, es como un cangrejo que no sepa que es un crustáceo. Bueno, creo que efectivamente es parte de los poderes políticos de la nación. Están en la Constitución en tal sentido, integran el gobierno federal. Si uno dice que los jueces no hacen política, perdimos un tercio del gobierno federal. De modo que creo que tenemos que asumir que efectivamente hacen política. Pero tenemos que buscar que esa política no afecte la idoneidad y no afecte la imparcialidad, ¿no? Y acá me viene a memoria dos maestros del derecho, un escandinavo, Alf Ross, y otro mucho más conocido por los argentinos, Norberto Bobbio. Alf Ross, y me tocó presenciarlo porque fue en el curso mío que hizo la demostración, para hablar de qué significado tiene el derecho, ponía un tablero de ajedrez e invitaba a un alumno a jugar. Y en la segunda o tercera movida, Alf Ross, es profeso, movía mal, para ganar además una posición estratégica. Claro, el alumno se quedaba sorprendido, el gran maestro del derecho, y me está moviendo mal el caballo. ¿Qué es esto? Y ahí entonces Alf Ross empezaba a preguntarle, y bueno, ¿y por qué está mal? Y al principio todos decían, bueno, porque las reglas de ajedrez dicen que el caballo se mueve 2-1, 1-2, y usted la movió 3-2. Y algo más, dice, no sé, hasta que finalmente algún alumno decía, y doctor, lo que pasa es que si uno cambia la regla de juego, el juego pierde sentido, ¿no? Es decir, no podés moverte de manera que solamente responda a intereses tuyos, sino que tenés que fijarte en las reglas de juego, en vivirlas, como decía él, como socialmente obligatorias. Años después, Bobbio sacó un trabajo donde decía, bueno, nadie gana un torneo de ajedrez con solo saber mover los tremejos. Tiene que tener reglas estratégicas de poder. Pero ahí, a renglón seguido, Bobbio aclaraba, pero no se puede construir ninguna regla estratégica de poder sobre la base
de quebrar las reglas de derecho, las reglas institucionales. Y yo creo que esta Corte ha quebrado las reglas institucionales. Creo que ha trascendido los límites de sus incumbencias constitucionales. Y esto convoca a invocar el artículo 36 de la Constitución Nacional, de ese deber de obediencia a la supremacía constitucional, para mí una de las cláusulas más señeras que produjo la reforma del año 94. Porque yo creo que no solamente se quebrantan esa institucionalidad, ese deber de obediencia cuando hay un golpe militar, también se quebranta cuando algún poder con legitimidad de origen excede el marco de sus competencias constitucionales para apropiarla de los otros poderes. Y por eso he sostenido, no se enojen si les pueda molestar esto, que el Congreso de la Nación tiene que emitir una declaración que recupere sus incumbencias constitucionales y ponga en caja a la Corte Suprema actual de Justicia de la Nación, señalándole que las potestades legislativas son de este Congreso, no de otro. Que el Poder Judicial no puede hacer lo que cometió en diciembre del 2021. Y además con un fallo que tiene algunas otras monstruosidades, como ser, por ejemplo, dictar a futuro una amenaza, no sé, de nulidad absoluta insanable si a partir del 19 de abril el Consejo de la Magistratura no tenía 20 miembros. Bueno, vaya, se aplican literalmente eso. Muchas de las decisiones que han tomado ahora son nulas, de nulidad absoluta, insanable. Bueno, pero esto también es una lógica jurídica elemental. No se puede hacer irracionalidad o pensar que el derecho es una suerte de ejercicio circense donde el mago de la galera saca pañuelos, flores, pajaritos, cualquier cosa. No, tenemos que tener rigor y ese rigor creo que es lo que ha llevado a esta pérdida de credibilidad en el accionar del Poder Judicial, particularmente la Corte. Y particularmente porque no emitió en todo este tiempo ningún pronunciamiento que pudiera desarticular, denunciar el lawfare, la persecución judicial. ¿Cómo es posible que teniendo numerosos expedientes en su poder, donde estaban los casos paradigmáticos por denuncias que llevamos los abogados defensores, la Corte no hubiera un pronunciamiento? La única vez que salió a responder por algo era cuando estaba en juego su propio trasero, es decir, cuando se difundieron grabaciones que le involucran acá a Oscar Parrilli. Dijo, no, hay que cuidarse, esto no se hace, se destruyen solamente lo que es importante para una causa judicial, lo demás no, ni que hablar. Bueno, reprodujeron conversaciones privadas, pero lo gracioso es que ellos eran los custodios de esas conversaciones privadas, de esas grabaciones. Bueno, estas cosas creo que motivan que habría que quizás no caer en mucha minucia en lo que hace al proyecto que va a examinar esta comisión y llegar a un acuerdo, llegar a un consenso que permita iniciar un proceso de recuperación de la credibilidad del accionar del Poder Judicial y muy especialmente de la Corte Suprema. Personalmente yo me inclino por, digamos, de 15 para arriba, si es posible divididos en salas, no por especialidad, sino por sorteo los temas, y que todos tengan, por supuesto, la capacidad de ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que es la función específica de los ministros de la Corte. Pero esto yo creo que todos tienen que tener esa capacidad y, por lo tanto, no tiene que ser exclusivamente 3 grandes expertos o 5 grandes expertos, sino que sea, conforme el número que fijan definitivamente, que sea cualquiera que tenga la capacidad de conocer y aplicar la Constitución Nacional y que la viva al pros dixit como socialmente obligatoria, ¿no? No que la tengan ahí para adornar la vidriera institucional de la República. Bueno, pienso que esto es lo que puede lograrse en el marco de la ley. No digo
de una reforma constitucional. Una reforma constitucional podría avanzar y por lo menos tenemos que tener idea de por qué tendría que pensarse en este tema. No, hay otros muchos más, pero este tema en una reforma judicial. Y me remito al libro El Federalista, de los padres de la Constitución de Filadelfia, que decían en sus artículos publicados luego en un libro: se necesita un poder judicial aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir los posibles desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos. Textual. Bueno, si esto es lo que va a tener el Poder Judicial, más vale que vayamos pensando en otro Poder Judicial, porque necesitamos que haya desbordes populistas para que efectivamente se defiendan los intereses de las grandes mayorías. Bueno, yo cierro con una mención también a otra persona que he respetado mucho en la vida académica, el doctor Luis María Bofi Boyero, que fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que él tuvo a su cargo representar a la Corte en los 3 festejos del centenario de la Corte, y por eso sacó un libro con título provocativo: 3 centenarios de la Corte Suprema, que cualquiera pensaría que tenía 300 años. No, eran los 3 festejos del centenario. Y en el prólogo él sostuvo: cuando un poder del gobierno federal no ejerce las potestades que la Constitución le difiere, esas potestades son apropiadas inmediatamente por quien carece de ellas, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Bueno, yo creo que estamos en un momento en que tenemos un legislador en última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y me animaría a decir legislador constitucional también, porque al suprimirle las atribuciones por un periodo temporal al Consejo de la Magistratura, está tirando abajo el 114 de la Constitución. Y esto entiendo que es absolutamente imposible, y mucho más cuando se transita un periodo en que se habla de remover los sótanos de la democracia o del Estado de Derecho para que todo sea la construcción de un Estado de Derecho que haga de la obediencia a la supremacía constitucional un verdadero culto en su actividad cotidiana. Que ese juramento de que cumplir y hacer cumplir en cuanto de mí dependa la Constitución Nacional sea algo más que una fórmula, sea también, como diría Alfrost, vivida como socialmente obligatoria. Muchas gracias. Muchas gracias.